Bueno, pues venga, vamos a empezar, que ya es 12 y un minuto, 2 minutitos, y entonces vamos a empezar con esta primera charla coloquio del último día de las jornadas. Y renovamos una charla ya de años anteriores sobre las adaptaciones, sobre las maneras de mezclar o de adaptar, de montar una obra que haya sido creada originalmente para otro medio y transformarla en un cómic. Y yo creo que tenemos aquí una representación como muy variada de cómo se puede hacer esto, haciendo una muy breve presentación, porque creo que todos lo conocéis. Tenemos allí al extremo a Marcos Prior, que acaba de hacer hace unos poquitos meses una adaptación del Tito Andrónico de Shakespeare. Estamos hablando de una obra de teatro isabelina de finales del XVI, en colaboración con Gustavo Rico, que tenemos ahí también. Es decir, una obra de teatro, además El hombre del café, con toda la estética del teatro isabelino, pues llevada al cómic. Luego tenemos a Claudio Stasi, que ya tuvimos el año pasado hablando de su versión de La ciudad de los prodigios, y acaba de salir, de hecho está en las librerías calentito, pues nada menos que una adaptación de la novela de Carmen Laforet de Nada, que es de mediados de los 40, una de las novelas consideradas clásicas y se supone que mejores del siglo XX, que habla de ese quietismo, de esa posguerra. Y luego a Toni Fenjula, que hace como cosa de un año o 2 años adaptó Patria de Fernando Sí. Aramburu, sí, pero no me acordaba si lo de Fernando. Bien, que fue considerada novela del año en aquel año, que fue no sé si el 16 o el 17, una novela que habla de todo el conflicto vasco, de aquellos años del plomo. Y luego a Pablo Abladel, que hace también unos poquitos años, no muchos, adaptó nada menos que El paraíso perdido de John Milton, o sea, unos 10.000 versos de rima libre, que se dice pronto. Voy a hacer una pregunta muy cortita para situarnos. ¿En qué condiciones llegasteis al proyecto? Es decir, muy brevemente, ¿es una cosa que impulsaste vosotros o os vino de una editorial que dijeron, oye, ¿te apetece hacer esto? En mi caso, lo impulsamos nosotros. Fue una idea porque queríamos colaborar, Gustavo y yo pensé que para el tipo de dibujo que realiza Gustavo y lo que ha ido haciendo de cómic, que le podía ir bien una cosa así de la Roma decadente del final del Imperio. Y entonces yo planteé lo de adaptar Tito Andrónico también porque es gore y yo creo que también le va bien a Gustavo. Y fue cosa nuestra. Una vez que nos pusimos de acuerdo, ya se presentamos a la editorial. La ciudad de los prodigios me lo propuso la editorial y Nada se lo propuse yo. No lo había leído, o sea, el día de San Jordi le regalé el libro a mi mujer, a ella le encantó y como buenas jefas de casa me dijo, esto tú lo vas a hacer en cómic, y yo riéndome digo, sí, no dice, no, en serio, léelo porque es perfecto para una adaptación. Lo leí y tenía razón, como siempre, y lo propuse a la editorial encantadísima, no lo habían pensado, y entonces empecé a trabajar en ello y ahora acaba de salir, sí, calentito, salió el día 2 de septiembre, así que... Nada, por mi cuenta, yo había propuesto unos 7 libros, entre ellos no estaba porque este era muy extenso, digamos que no tenía intención de adaptar 600 páginas, lo normal eran unas 300 y tal, ¿no? Y había propuesto 7 obras, de las cuales algunas eran clásicas españolas, otras eran extranjeras, y me contrapropusieron esto. Lo que pasa es que me había leído la obra 2 semanas antes, o sea, me sabía lo que me iba a encontrar y dije guay, sí. Bueno, por mi parte, el proyecto pasó por 3 editoriales. Y realmente de donde nació fue de una pequeñísima editorial de Barcelona que se dedicaba a poesía. Lo que pasa es que en algún momento pensaron que iban a hacer una colección de novela gráfica y empezarla con El paraíso perdido. O sea que fue un encargo. Lo que pasa es que, claro, pasaron tantas cosas extrañas, se alargó tanto en el tiempo que
en ese medio camino yo ya no era consciente de si aquello se me había ocurrido a mí, me lo habían encargado, que acabó siendo algo prácticamente como si se me hubiera el mismo motor que puse en marcha, el mismo motor que pongo cuando el proyecto nace de mi voluntad. O sea, un disparate. Bueno, y una vez aclarado esto, pues vamos a empezar a entrar ya mucho más en materia. Bien, tenéis una obra ahí, y obras bastante distintas, como vemos, una pieza poética larga, una obra de teatro antigua, una novela clásica de hace casi un siglo, si nos ponemos a pensar, una novela muy reciente, y dices, bueno, vale, vamos a hacer esto, bueno, pero empezáis a pensar en los problemas. ¿Cuáles son los primeros problemas que os encontráis? Empieza tú, vamos a... Los primeros problemas, vale, leyéndolo, pues era como acortar un poco, pero no por... O sea, ya hay escenas de Shakespeare que igual no me interesaba plantear en el cómic, y entonces era como encajar el puzzle si sacas una pieza. Eso sí que era como un poco rompecabezas, eso... Digo que es lo primero así como para desarrollar un poco el esqueleto de la obra. Porque en la obra salen dos niños y en el cómic no, o cosas así. O sea, fui cambiando cositas. También el personaje, la Aarón, no me gustaba cómo lo planteaba Shakespeare en la obra. Entonces propuse a Gustavo cambiarlo y hacer que fuese como un esqueleto, un rollo esqueleto, porque es un personaje que es muy malvado y es casi una maldad abstracta. Entonces a mí me interesaba que fuese no como una figura humana, sino que cambiase y que igual al lector le diese igual leerlo. Te puede chocar, claro, cuando te lo vas planteando. Yo creo que los lectores lo leen y no le dan tanta importancia como cuando nosotros lo planteamos. Es eso, es ir planteando cosas que cuando estructuras la obra. Bueno, Gustavo aceptó lo del personaje cambiar, ¿verdad? Para mí fue la estructura de la casa, porque nada, no sé si lo habéis leído, por la mayor parte del libro está ambientado en un piso de la calle Aribau en Barcelona. Y este piso es un piso muy grande, era un piso aún más grande, que luego se cuenta en las primeras páginas de la novela que se dividió en dos. Entonces una parte se la quedó la familia de Andrea y la otra parte se vendió. Pero este piso es enorme, o sea, aunque sea solo la mitad de lo que era antes, era enorme. Entonces en el libro se ve al final, es que hacía como la planimetría de cómo era el piso, de cuántas habitaciones, si había un pasillo, si no había un pasillo. Y claro, iba mirando un poco, porque era importante saber. A veces decía, no, esta habitación está enfrente de la otra, porque de esta manera luego está la Antonia, la criada, que escucha lo que dicen. Entonces todo esto era fundamental. Entonces estuve allí haciendo no sé cuántas planimetrías, o sea, unas 20. Y cada vez que leía el libro, de repente aparecía una habitación más. Decía, ¿esta dónde coño está? O sea, ¿dónde la pongo? Porque claro, no puede estar aquí ni aquí. Y entonces llegué a un punto que dije, a la porra. Y me inventé una planimetría que más o menos se parecía a lo que podía ser más real de la historia, y eso fue la parte más difícil. Y luego hubo partes divertidas, porque para mí toda la parte de conceptarte de los personajes, esta es la parte para mí más divertida, pero problemas, fundamentalmente fue solo eso. Sí, para mí fue la extensión. O sea, básicamente he tenido que reducir 650 a 250, que era lo que pacté con la editorial. Y lo que pasa es que lo que hice es trasladar 125 capítulos a lo que hice es corresponder dos páginas de TVO a un capítulo, ¿no? Y claro, a partir de allí tenía que trabajar la reducción teniendo en cuenta esto, ¿no? Lo que hice es, en capítulos que me parecían más importantes, sí que me extendí algo, y la extensión real, o sea, de la obra en sí, son 277 páginas, porque había capítulos, o sea, son 27 páginas más que me parecían interesantes, ¿no? De diferentes capítulos que se tenía que resaltar. Otro problema que tenía es la voz narrativa, porque son 9 personajes que se están intercalando, y de alguna forma tenía que inventar una forma para dar a entender de que en ese trozo concreto hablo de este personaje,
que otra vez tiene otro problema adicional, que son como 30 años que no están contados de una forma cronológica, ¿no? O sea, no hay una estructura que empieza en los años 80 y ya acaba en el 2010. O sea, y digamos que los saltos temporales fue otro problema. Que es que me he encontrado con un mogollón de problemas. Lo que pasa es que me he encontrado con un mogollón de problemas que, claro, que lo llamo problemas, pero los disfruté mogollón. O sea, claro, allí está lo interesante, ¿no? Que te propongan algo con lo que te lo puedes estar pasando bien. Y lo que me pasó en Planeta, que de hecho es honestamente es la primera experiencia porque siempre he trabajado por encargo, ¿no? Para un editor y otro. Cuando te dan la libertad absoluta de enfrentarte a algo que ya de por sí cuesta, te lo sueles pasar mejor. O sea, si tuvieras algún editor que te estuviera presionando para hacerlo de esta u otra forma, pues ya sería una tortura, pero yo me lo pasé muy bien, no sé. Bueno, en mi caso recuerdo que yo, lo primero que se me vino a la mente, vosotros os acordaréis de aquellas adaptaciones maravillosas de joyas literarias juveniles, que eran adaptaciones de obras literarias y tal, en cómic, y quizá por edad aquí en la mesa, porque esta sí, quizá tenga mi edad, pero al ser italiano a lo mejor esto lo de las joyas literarias no lo conoce. Entonces, claro, esos tebeos basados en obras literarias eran unas adaptaciones que eran unos resúmenes y tenían algo de pedagógico también, porque era acercar novelas juveniles al público para que luego, con esa cosa que se pensaba entonces, ¿no? Del tebeo como paso anterior a ya un libro, ¿no? Entonces, claro, a mí recuerdo que me preocupó mucho hacer una adaptación que luego no se percibiera como un resumen, no tuviera aroma de resumen, de copia-pega, de cosa pedagógica, de cosa que yo había hecho como para animar a los lectores a que se metieran en el poema de Milton. Y claro, porque lo que yo tenía clarísimo es que si tú quieres leer el poema de Milton, tú tienes que leer el poema de Milton. Entonces, lo que se trataba ahí, ¿qué era una adaptación? Pues una adaptación es una lectura, dar mi lectura. Y el siguiente problema fue recordar las palabras de Luis Alberto de Cuenca, que un clásico resucita siempre en la lectura de un moderno, y el siguiente problema monstruoso fue, bueno, ¿y mi lectura cuál va a ser? ¿Cuál va a ser mi lectura de moderno de Milton? Porque al principio, claro, se te antoja una obra de difícil lectura para un moderno o de difícil transmisión a un lector moderno. Luego, en realidad, eso no fue así, porque yo el poema lo había medio leído, medio picoteado, pero cuando ya me metí en su análisis más profundo para hacer la adaptación, la riqueza de lecturas era impresionante, de lecturas que nos atañían como lectores modernos muy de cerca. En tu caso también, yo no sé hasta qué punto eso fue un problema o simplemente lo consideraste, pero hay también en el imaginario colectivo las imágenes de Gustave Doré ilustrando el poema en diferentes versiones a lo largo ya de, supongo que de 2 siglos, son muy fuertes y mucha gente las recuerda y no se parece nada a tu obra. Yo no sé si eso lo tuviste en un momento en cuenta. Lo tuve en cuenta para dejarlo de tener en cuenta. Sí, son libros como El Quijote, tal, que están muy dibujados ya, o sea, los tenemos en la cabeza inmediatamente con su representación artística, ¿no? Entonces, esto y lo de Blake y tal, es un poco como silbar la y hacer como que no existe, ¿no? Porque es que si no, claro, te quedas paralizado, porque dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esto? Si ya existe esto, entonces tienes como que hacer como que aquello no va contigo tal y ponerte por otras vías. Quiero que me contéis ahora un poco en qué momento decidisteis cómo iba a ser la obra, en el sentido de, por ejemplo, Marcos, tú colaborando con Gustavo, cómo estructurar las páginas, o Tony, que decidió pues seguir un estilo, me imagino que es digital, pero que parece pintura.
Bueno, tú también tienes un estilo muy peculiar de hacer, pero pues, supongo que podrías haberlo hecho de otra manera, pero en un momento dado se escoge una manera de hacer esa adaptación. ¿Cómo llegáis a esa manera de hacer? Bueno, yo hablándolo con Gustavo, porque claro, referentes que tenía yo de adaptaciones cómic de obras de teatro está el Gianni De Luca, que es lo habéis visto supongo, sí, que crea en doble página como el escenario y el personaje se va moviendo no por viñetas, sino va viendo en movimiento, que eso es un cómic que a mí ya me impactó de pequeño, ese tipo de narrativa. Como nosotros decimos eso, era en parte, no queremos el peso de la influencia de Gianni De Luca, jugar un poquito con eso. También yo tenía, supongo, en mente los cómics estos de Frank Miller de Xerxes, en parte, porque también era ese tipo de representación. Yo quería en algún momento, las acotaciones de Shakespeare son como muy simples. La obra no te explica a veces ni con qué armas matan entre ellos, es como tal mata tal. Entonces es decir, hablando con Gustavo, ¿no? Me he pensado que utilice un hacha o que te vas creándolo tú. Y Gustavo también tiene que ser el diseñador de vestuario y que diseñe todo y tal. Y también me planteaba que hubiese escenas como más de impacto, que en la obra de teatro, por ejemplo, de Shakespeare hay un momento, un mensajero le trae las cabezas de sus hijos a Tito Andrónico. Y entonces yo me planteé que, en vez de que entrase como un personaje andando y tal, que fuese que está encima de un caballo, encabritado, y como que tuviese un impacto, que era muy en plan Miller en ese sentido. Y era eso, ir jugando con referentes que tenemos y después hacer algo que fuese propio nuestro, ¿no? No sé, o sea, yo acababa de hacer La ciudad de los prodigios y me metí en otra adaptación poco después. Entonces, de alguna manera tenía un poco en mente ya, digamos, la técnica que había utilizado para La ciudad de los prodigios. Y dije, me da la sensación que este libro sea como una cara B, ¿no? O sea, como las dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, que de alguna manera se podría utilizar la misma técnica, ¿no? Entonces decidí trabajar en ello, o sea, trabajarlo en digital, con una tinta plana. Lo que sí que intenté hacer fue poner menos negros, porque La ciudad de los prodigios es un género polar, es un género negro, entonces digamos, funcionaba bastante bien poner muchas manchas, muchos negros. En cambio eso, por cuanto es una historia cupa, triste, digamos, del posguerra, era una historia que quería que tuviera un poquito más de luz, como si esta luz fuera la esperanza, de alguna manera, de esta chica que se encuentra en una casa donde está ahí un infierno de familiares. Y entonces de alguna manera utilicé un poco la misma técnica, ¿no? Porque creo que era la que funcionaba bien para este tipo de historia. Lo que sí cambié fue la narración, o sea, utilicé una narración mucho más lenta. Decidí hacer algo que en algún caso la narración se podría parecer un poco a la de los manga, ¿no? O sea, que tiene una narración mucho más lenta, hecha de miradas, de caminar por el pasillo sin que se diga nada, de detalles que describen un poco la ambientación antes de entrar dentro de la ambientación. O sea que me gustaba la idea, que quería dar como que el lector podría respirar un poco más, ¿no? O sea, la novela me lo permitía porque no eran 700 páginas como La ciudad de los prodigios, entonces cuando la novela es más corta te da la posibilidad de añadir más páginas de cómic para que el lector pueda caminar más lentamente con los personajes de la historia. No, a ver, es que estaba pensando en qué responder. Yo creo que para mí la elección estilística, porque yo he pasado por varios trabajos, había trabajado en el mercado francés, después pasé por el americano y después he ido otra vez a España. Para mí la elección estilística siempre es un factor
que digamos que parte del tiempo y de lo que te están pagando por el trabajo. Es decir, tienes que poder vivir de lo que estás haciendo, ¿no? Y eso no quiere decir de que si te están pagando menos de que vayas a hacer peor trabajo, sino que buscarás herramientas en tu estilo para simplificar, pero para hacer resultar, para hacer bien lo que estás haciendo, ¿no? La elección del digital partió para facilitarme la faena, pero al final se convirtió en un campo de experimentación. Es decir, yo me estoy dando cuenta que ahora, si me ofrecieran volver a trabajar manual, no sé si lo aceptaría. O sea, en el sentido de que estamos en la época, digamos, que el trabajo digital se está convirtiendo en algo completamente diferente. O sea, que digamos que ya es una vía expresiva que no tiene una codependencia de trabajo manual, sino que te está ofreciendo algo diferente. Y lo digo no como alguien que rechaza lo anterior, porque yo tengo la formación de entintador clásico de toda la vida, ¿no? Sino que realmente me emociona tanto lo que se puede hacer con las nuevas herramientas que quiero seguir investigando con ellas, ¿no? Y bueno, eso sería... Pero que digamos que no, o sea, suena muy materialista lo que estoy diciendo, pero parto de alguien que vive de lo que está haciendo. O sea, no tengo un trabajo aparte y estoy haciendo creación, y acepté bajar un poco o sea, digamos que acepté bajar el sueldo que tenía antes porque tenía la intención de hacer algo más creativo, ¿no? Pero dentro de esta creatividad se te tiene que pagar lo suficientemente bien para que no te sientas como un idiota si lo haces. O sea, es que es así, ¿no? Y así allí haces todo, no sé. Es que lo veo de cajón. ¿Puedo interrumpir este momento? Soy muy fan de tu adaptación, pero muy ultra fan, ¿eh? O sea, lo tenía que decir ahora, lo siento, ¿eh? Soy fan de vosotros también, pero soy muy fan de su trabajo de Milton, y me parece que la poética visual que él ha encontrado en la simplificación, o sea, digamos que no hay un hartazgo de versos que se intenta transmitir a través de imágenes, sino hay una síntesis de la información tan depurada y tan bella, que me parece que está trabajando en una poética completamente diferente, ¿no? Y yo creo que su adaptación de Milton funciona de una forma completamente exenta, ¿no? Así como yo estoy percibiendo que lo que he hecho yo con Patria, de alguna forma sí que, siendo personal, sí que tiene que ver bastante con la obra original, que yo creo que lo que ha conseguido él me parece un trabajo magnífico, ¿no? De separarlo completamente, y por eso quiero dar la enhorabuena aquí. Bueno, muchas gracias. Casi ha respondido lo que iba a decir, pero sí iba por ahí. Es muy generoso, pero realmente sí ha tocado el hueso de la cuestión. O sea, realmente estamos trabajando un arte híbrido. O sea, el dibujo no puede ser accesorio. Y no se trata de... Una adaptación no es hacer un corta y pega de los textos y ponerle ahí cualquier dibujo, ¿no? Entonces, yo lo que incluso hago es leer en voz alta. Hay que descubrir la música que tiene ese texto, ¿no? Y leyendo incluso el poema de Milton en inglés, tal, o sea, tú vas interiorizando como un tempo, como el metrónomo, ¿no? Y entonces tu dibujo tiene que dar la respuesta gráfica, dar a esa atmósfera, tiene que tener el mismo tempo, ¿no? Es como una canción. Entonces, a mí el poema de Milton es muy solemne, va como así, pom, pom. Entonces necesitaba un dibujo así, pero que al mismo tiempo tuviera cierta agilidad. O sea, yo creo que mi dibujo a primera vista parece como recargado, muy realista, muy tal, pero si te das cuenta tiene 3 colores y algunas viñetas tienen unos trazos más deslavazados, porque claro, tiene que tener esa agilidad a que te obliga también el lenguaje del cómic. Pero fue eso, buscar esa solemnidad y también la cierta la densidad del poema, ¿no? Eso es lo que ha comentado él. Eso me hizo ver que el dibujo tenía que llevar mucho del sentido poético, lírico de Milton, tenía que estar en el dibujo y no en el texto, porque aquello ya no es el poema de Milton, es mi lectura del poema de Milton, es la adaptación. O sea,
lo que he dicho antes, si tú quieres leer el poema de Milton, tienes que leer el poema de Milton. Entonces hice una elección o una modificación de los versos esenciales, los modifiqué. Por cierto, la traducción inglesa, eso el traductor se ve que no lo entendió, porque clavó, en vez de traducirme a mí, clavó los versos de Milton tal cual. Miró por dónde iba yo, se ve que los buscó en el poema, porque yo, obviamente, hay incluso algunos versos que no están en el poema, sino que los modifiqué tanto pero es que era necesario hacerlo así para que la cabalgadura de todas las viñetas de la narración funcionara, ¿no? Pero creo que él lo ha explicado mejor que yo. Lo siento. No, hombre. Contrátale como marketing, es sí, bueno. Sí, bueno. Y como ya de alguna manera ha empezado Tony a hacer acotaciones, si queréis en algún momento pues preguntar, comentar, trasladar alguna cuestión vuestra, pues vamos incorporándolo a la charla. Yo lo que creo que hasta este momento habéis dejado muy claro es que no se trata del Tito Andrónico, o sea, la obra que tenemos no se trata del Tito Andrónico de Shakespeare, sino es la de Marcos y Gustavo, y la nada, es la de Claudio, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto lo sentís así ahora? O sea, ¿veis que realmente esa es una obra vuestra, por mucho que os hayáis basado en otra cosa anterior? Pues yo ahora lo veo lejano, ¿eh? No lo veo obra mía. Es decir, y además dentro de lo que he hecho yo es un satélite un poco, no veo alguna cosita, pero no es propiamente mía. Bueno, que quiero decir que me gusta haber hecho algo que después lo veo un poco más lejano y alejado. Pero es que claro, es que no... Igual hay gente que leyó la obra pensando que iba a encontrar algo que yo le iba a dar otra vuelta o que iba a ser de otra forma, y igual se sorprendieron porque pensarían, hostia, pues lo ha seguido más fiel que lo que pensábamos que iba a hacer, o con la trayectoria que yo tenía antes. O sea que sí, que la veo como objeto extraño para mí, pero bueno, me parece bien haber hecho una cosa que no es una trayectoria muy lineal de lo que hago yo, de alguna forma. La verdad que la pregunta tiene enjundia. Me ha hecho replanteármelo, sí. Pues lo veo como un objeto extraño de lo que hago yo, ¿verdad? No sé, yo lo siento muy mío, o sea, es muy difícil decir eso. Ayer por la noche yo y Tony estábamos cenando y hablábamos y decíamos, el hecho de haber creado una adaptación nos hace autor único. Autor completo, digamos. Completo. ¿no? O sea, eres autor completo por el hecho de que todo lo que está allí lo has hecho tú o no. Claro, o sea, fue como nos preguntábamos y nos mirábamos sin que nadie de los dos diera la respuesta. Y un poco la pregunta que has hecho tú un poco va por allí, o sea que sí. ¿Es nuestro? ¿No es nuestro? En parte sí, o sea, en el sentido que en el momento en que tú te lees la novela, tú estás dando una cara a los personajes de esta novela, y estoy segurísimo que si por ejemplo estos personajes los dibujara Tony, por ejemplo, o otro dibujante aquí, lo haría de manera diferente. Entonces ya solo por eso le estás dando tu caracterización. Es como un director de cine que escoge unos actores. Si pillas otro director de cine que tiene que contar la misma historia, igual pilla otros actores. Y luego el tipo de narración, que es diferente de la narración del libro. Entonces he dado una narración diferente, un ritmo narrativo diferente. He añadido cosas y quitado cosas. Entonces he decidido moldear la historia y hacerla mía, añadiendo y quitando. Es como si de alguna manera alguien me haya contado una historia que ha vivido y yo he decidido coger esta idea, ¿no? Coger esta historia que me han contado y hacerla mía,
mis narrativa, con mis personajes, con mi color, con mi dibujo, con mi trazo y todo eso. Entonces, en este momento la siento muy mía. Él quería preguntar algo, ¿verdad? Sí. Tenía una pregunta. Bueno, yo nunca me había planteado lo de las adaptaciones, pero tengo un amigo francés que me convenció de que las adaptaciones son malísimas. Pero eso sería el motivo de otra pregunta. La que quería haceros es, bueno, de vosotros cuatro solo hay uno que puede tener un problema, que es Tony. Porque el autor de la obra puede venir y decirle, no, me gustó, nada. A vosotros tres no puede venir a deciros. A mí Mendoza podría decirme. No, pero no. Es de la obra. De la última. Mendoza podría decirte, pero bueno, partiendo de sería. Entonces, bueno, y además también me sirve para la pregunta. ¿Te sentiste más libre sabiendo que Carmen Laforet no puede venir a darte con un martillo en la cabeza para hacer nada que para cuando hiciste la Ciudad de los Prodigios, que a última hora Mendoza podía venir y decir, pero ¿qué es esto? Vosotros tres no tenéis ese problema porque ni Milton, ni Shakespeare evidentemente, ni eso, ni Carmen van a venir, pero estás tratando como un material de otra persona, Yo me sentí libre en los dos libros, sí, por un motivo. O sea, bueno, por dos motivos. Primero, pues que soy alto 2 metros y es difícil que alguien se meta conmigo. Y segundo, porque no envío nada a la editorial hasta que no termine la última página. O sea, esto lo tengo por contrato. O sea, es que ellos me dejan total libertad de hacerlo como quiera. De vez en cuando me escriben y me dicen, ¿qué tal? Y yo, bien, estoy trabajando. Y cuando termino, envío y me dicen que le ha gustado o que no le ha gustado. Si hay algunas cosas que le gustaría que cambiara o no. De momento no ha pasado ninguna vez que me hayan dicho, hostia, esto no nos gusta. Entonces, en Madrid he quedado con Mendoza, pero sé que es pequeñito, así que... Bueno, pues me pasó esto. A ver, digamos que yo también huí o sea, que digamos que... Y además el mismo David Hernando dentro de la editorial nos comentó que él mismo prefiere no hablar demasiado con el autor. Es verdad. Sí, o sea, él nos contó de que han tenido la experiencia de... Hay algún autor que es muy quisquilloso de la obra original, ¿no? Que es muy quisquilloso y se pone, claro, sin siquiera ver el material completo, se pone a intentar encauzar y claro, es un problema. Es que, y además mis precauciones fueron, al final me di cuenta que cuando lo hablé con Fernando, mis precauciones fueron vanas, o sea, y yo no sabía de que él tenía la actitud de dar la libertad total, ¿no? Porque él se cree que lo mejor que puedes hacer una vez estás otorgando la confianza viendo el material de muestra, porque le vieron lo que yo había hecho antes, así trabajo más así personal y todo esto. Y claro, él supuestamente tiene un criterio para decir, vale, este tío puede hacerlo, ¿no? Y una vez hecho esto, pues me está dando el voto de confianza para hacerlo lo mejor que puedo, ¿no? Y no he tenido ningún problema. Él mismo he expresado de que le gustó la adaptación, así que no... No, sí que, y además él hizo en la... Si puedo enlazar con lo anterior que hemos estado comentando, él mismo comentó incluso en una charla que está grabada, se puede encontrar en YouTube, que él no reconoce en nada su libro allí. O sea, él, digamos, confiesa que y para él es algo bueno eso, o sea, porque digamos que eso quiere decir de que funciona de una forma independiente y enlazando con lo que hemos estado comentando yo creo que estás obligado a hacer un acto de usurpación con una adaptación. O sea, si lo quieres hacer personal y hacer bien, estás obligado a hacer una interiorización. Y claro, en ese sentido, de una obra que no es tu obra, sino de otra persona, claramente de otra persona, estás obligado a olvidarte de la persona para volverla tuya y para volcarla en el papel, porque es completamente diferente, son dos lenguajes que no tienen nada que ver. La palabra escrita y la imagen no tienen nada que ver, pero es que, a ver, es la primera vez que me estoy encontrando con esto, pero es que es hasta tal punto no tiene nada que ver que me cuesta expresarlo, ¿no? Lo de una imagen vale 1000 palabras, que es básicamente esto. O sea, lo que tú puedes decir a través de
de un único encuadre, tú necesitarías una página completa. O sea, tú puedes fragmentar de tal manera la información que estás poniendo en una viñeta de una forma relativamente sencilla, que necesitas como mínimo media página, sino una página completa para que... Y uno tiene la sensación, cuando lo está digiriendo como lector, de que en verdad le estás aportando menos, pero no es así. O sea, tú le estás dando muchísimo, ¿no? Y no sé. Sigo. Sí, querías añadir algo al respecto de que si ya es el paraíso perdido de Pablo. Es una obra extraña, pero si lo comparo, por ejemplo, con otra adaptación que hice, que es el Potemkin, claro, todo depende. Yo creo que estas adaptaciones son de autor. Por ejemplo, la del Potemkin tenía unas directrices por parte de la editorial muy concretas. Todo depende también de cuando es un encargo, si la editorial te ha dado eso porque precisamente quieres que des tu lectura, tu visión. Pero por ejemplo en Potemkin no, en Potemkin la editorial no me contrató para dar mi visión ni que le diera aquello la vuelta ni nada, sino para que ellos querían la película en papel y dibujada. Entonces, comparado con eso, pues sí, El paraíso perdido sí que lo siento más en la órbita de... Y de hecho, con el tiempo, es un trabajo que sobre todo lo siento mío porque por la cantidad de reflexiones sobre cosas que yo estaba haciendo o que había hecho que me suscitó, o las cosas que han partido a partir de hacerlo. Sobre todo por eso, quizá más como el producto en sí que ha quedado ahí. Pero me llevó a cuestionarme cosas que hacía, cómo las hacía, por qué las hacía. Y lo que he hecho después del Paraíso Perdido, de alguna manera sí que está manchado por ese pecado de haberlo hecho. Así que, sí. Eso último es muy interesante y quería plantearlo a todos ahora. Pero antes, Toni, una pregunta solo para ti, porque hablabas antes de Aramburu, y es que prácticamente a la vez, o un poco después, un poco antes, tampoco recuerdo exactamente, salió una serie de televisión de Patria. O sea, tenemos un libro que es un cómic y es una serie de televisión. Tú el libro lo leíste, yo no sé hasta qué punto viste la serie y cómo ves eso que tú hiciste una lectura de un libro y ahora un director de televisión hizo otra diferente. Lo veías una cosa muy extraña, muy diferente. No sé si la sensación fue muy esquizofrénica, ¿no? La sensación es constantemente estaba pensando qué han hecho ellos, cómo han interpretado ellos algo que yo había interpretado de otra forma, ¿no? Y me parecía muy curioso ver las coincidencias, ¿no? La descripción de por ejemplo, Miren, por ejemplo, me parecía que se parecía bastante a ¿cómo se llama ella? José Mario, por ejemplo, Letarra. Obviamente el Aramburu te ofrecía una mini descripción del personaje, pero sin excederse demasiado. Me pareció que el personaje que salía en la película se parecía bastante, ¿no? O sea, que digamos que a través de la interpretación de la escritura de Fernando uno llega a unas conclusiones bastante parecidas. La diferencia está en la... Claro, entramos ahora un poco ampliando el campo, ¿no? El cómic es el único medio que controla el tiempo. Uh-huh. El único. No existe ningún otro medio donde tú puedes visualmente volver cuando tú quieras, ¿no? Y claro, ser consciente de esto hace que estás potenciando esta parte en la parte de la adaptación que tú haces, ¿no? Sí, y yo digamos que jugué muchísimo con este factor y con el hecho de que los pensamientos y los diálogos se escriben y están allí anclados, ¿no? Y es un factor con el que jugué, ¿no? En la película todo tiene que transcurrir de una forma y de alguna forma estás obligado a ver una única imagen que se está sucediendo en secuencias, o sea, diferentes imágenes pero proyectados en un mismo marco. Allí son un marco muy amplio que se puede ir, volver, retroceder, relacionar un diálogo que está a lo mejor en esta página con la página 50 y tal, ¿no? Es un poco el puzzle temporal, ¿no? que te puedo ofrecer. Pues retomando un poco lo que terminaba de decir Pablo,
¿Qué aprendisteis de la adaptación, si es que aprendisteis algo? ¿En qué pensáis que cambió o que va a influir el haber adaptado a esta serie de autores en vuestro trabajo posterior, en vuestro trabajo futuro o el que hayáis hecho después, como en el caso de Pablo? Y bueno, tú acabas de sacarlo, tampoco no, pero bueno, ¿qué pensáis que habéis aprendido y que ha cambiado vuestra forma de entender el cómic, de trabajar al hacer estas obras? Empiezas tú, vamos desordenados. Que siempre No, empezáis como queráis. ¿No? Empieza. Yo creo que no me ha supuesto un punto de inflexión. Creo que no voy a aplicar nada de lo que dice Titanic en las próximas. Pero... A ti te gusta siempre cambiar. Sí, pero quiero decir que no es aquello que haya... si me plantease otra adaptación, igual sí, pero yo creo que en el futuro no, de momento no me planteo adaptar nada más. No es por lo que decías de que las adaptaciones, ¿no? Un amigo tuyo que las adaptaciones son malísimas, ya de partida, que eso es, claro, es discutible, pero yo no he sido nunca un autor como de realizar adaptaciones, entonces, lo que decía antes, que para mí es como un objeto extraño que está ahí en lo que he ido haciendo y que lo que aprendí a través de ahí solo lo aplicaría a otra adaptación. O sea, no me veo sacando de ahí nada para una obra mía que no tenga que ver con ningún tipo de adaptación. Bueno. A mí las adaptaciones siempre me han gustado, o sea, siempre. O sea, incluso cuando iba al cole y los profesores nos dejaban un libro obligatorio de leer, cuando terminaba el libro siempre me hacía como unos dibujos para contar la historia de cómo era. Entonces los profesores nos obligaban en clase a explicar el libro y yo lo explicaba con los dibujos. Y decía, pasa esto y luego esto y luego... Claro, no tan largos, no hacía 200 páginas como para los libros que he publicado para Planeta, pero era algo que me gustaba, porque siempre me ha gustado leer y la lectura siempre he aprendido. Entonces, en este momento, hacer dos adaptaciones de dos autores que cuentan de la ciudad en que yo vivo y la historia de la ciudad en que yo vivo, esto me ha ayudado muchísimo a saber más de la ciudad desde Barcelona. Entonces, a nivel, digamos, cultural, histórico y pedagógico, he aprendido más por este punto de vista. Y además me ha dado la posibilidad de investigar, buscar, experimentar por ejemplo, con el digital, que nunca había trabajado en digital. El primer trabajo que he hecho ha sido La Ciudad de los Prodigios y luego con nada igual, experimentando un poco, pasando por el Photoshop, el Procreate y también al no ser un guionista, o sea, yo soy un dibujante, pero al no ser un guionista también he aprendido cómo guionizar las historias, cómo solucionar algunos momentos narrativos que igual en el libro funcionan muy bien, pero en el cómic no funcionarían. O sea, si están tres mujeres que están hablando en la mesa y durante un capítulo entero, que son como unas 20 páginas del libro, puede funcionar, en el cómic el lector dice, madre mía, qué aburrimiento, ¿no? O sea, primer plano de la tía que habla, segundo plano de la tía que habla, o sea, entonces allí te tienes que inventar algo que puede ser con flashback, con flash forward, con detalles o con narrativas paralelas, yo que sé, el gato que va caminando por la casa, mientras tanto se ven las habitaciones y dentro de las habitaciones los otros personajes que hacen algo, o sea, te puedes inventar digamos, escamotage, como dicen los franceses, escamotage gráficos que te permiten hacer que el lector no se aburra leyendo el cómic, porque es un lenguaje totalmente diferente, como decía antes Tony. Entonces he aprendido varias cosas en las adaptaciones. Sí, a ver, yo aprendí lo que justamente estaba comentando antes, ¿no? Lo de la valoración del factor tiempo y sobre todo de potenciar una manera de trabajar que intuitivamente pensaba que
que me gustaba muchísimo, pero que estaba frenado para ponerlo en práctica precisamente porque trabajaba en una industria que te obligaba a empezar por la página 1, ir a la página 2, llegar hasta la 22 y después hacer el siguiente libro y todo esto. Y esta vez, digamos, de alguna forma me lo he trabajado con el editor para lo que voy a sacar en Estados Unidos, para un poco aplicar partes de proceso de trabajo en Patria, para el libro que hice con ellos, y sobre todo lo estoy aplicando ahora para el libro francés que estoy haciendo, ¿no? Es decir, que me dejen la libertad total de, durante un tiempo X, pongamos un año entero, de jugar a mis anchas con qué página quiero trabajar, que no me estén obligando a tener puntualmente la página 1, 2, 3, 4, 5, sino que puedo saltar a lo mejor porque yo siento que hay una correlación visual, a la vez puedo trabajar en la página, por ejemplo, 3 y la 50, ¿no? Es que de hecho tengo una forma de trabajar últimamente muy, experimentando con una forma de trabajar muy, de hecho lo empecé con Patria esto, ¿no? De trabajar todos los bocetos y todos los lápices en una única hoja, o sea, una única hoja de ordenador, o sea, es poner casillitas que cada una es una página, ir aumentando las páginas con el iPad se puede hacer de una forma muy sencilla, ¿no? De ir aumentando la página. Es un inmenso tablero con todas las hojas, ¿no? Y lo percibes como una unidad. Yo constantemente la obra que estoy trabajando la percibo como una unidad y me está quitando del tedio de la cantidad de páginas que tengo que hacer. El acabado final se hace únicamente en el momento en que ya he exacerbado todas las potencialidades que puedo sacar de estas viñetitas pequeñas, ¿no? Yo no sé si se me entiende, ¿no? Sí, sí. Es como un mosaico que voy trabajando a la vez y una vez que siento que ya está como resuelto, ya pasaré a trabajar páginas de una forma individual. Y además es que es el tema este, ¿no? Constantemente buscar algo nuevo, ¿no? O sea, buscar esta inspiración interior. A ver, no voy a hablar de Patria del tema que me ha aportado de conocimiento de conflicto vasco, porque honestamente ya me lo conocía bastante. O sea, ya había estado conviviendo con vascos, he tenido bastante contacto con ellos y ya lo que me está comentando el libro ya me lo sabía, ¿no? Y tampoco era la intención de autor de aportar información nueva, ¿no? Sino que hablar de las víctimas. Pero pues esto, ¿no? En cuanto a las técnicas de trabajo, vamos, o sea, para mí fue muy, muy importante. Pues si quieres avanzamos, porque yo creo que ya he contestado antes. Bien, pues no sé cómo vamos, bueno, todavía, pero y yo creo que hemos ahondado bastante. Si queréis algún comentario ahora, pues sería el momento. Si no, pues como yo creo que hemos ahondado bastante en cada una de vuestras obras. Quería especular un poco, pues hemos visto que está claro que se pueden adaptar desde al cómic, al formato de cómic, sea esto lo que sea, formato de cómic, pues desde obras isabelinas a poemas del siglo XVII de 10.000 versos, novelas muy actuales. ¿Hay alguna obra que bien sea un poema, un libro, una novela o algo, no sé, cualquier cosa, que hayáis leído vosotros y que pensáis que es imposible de adaptar al cómic? Bueno, sí, ¿no? Bueno, Phineas Wake, por ejemplo, de James Joyce. Es Como que juega con el he Phineas Wake, pensado como juega con el exactamente lo mismo. lenguaje... He pensado lo mismo, sí. ¿Eh? Que he pensado lo... Bueno, porque hay un capítulo que es una sopa de letras, se supone más o menos. Yo creo que ese sí que es complicado porque está hecho exclusivamente para que se lea, aparte no está un lenguaje inventado por un híbrido de muchos Pues mira lenguajes. que tú hiciste cosas parecidas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, sí, se podría plantear, pero ¿Y claro... será el próximo que harás? Será la próxima. Podrías hacer analogías gráficas y tal, pero claro, es una Es que es locura. complicado, es que es claro, pero los juegos que hace él con las palabras, claro, porque hay otras novelas que es fácil, decías antes, vuelvo a lo de las adaptaciones malísimas. Por ejemplo, Stanley Kubrick, toda su filmografía está basada son todas adaptaciones, ¿no? Y yo no sé si Kubrick, o leí en algún sitio que él decía, para hacer una buena película necesito adaptar una mala novela. Entonces él creo que consideraba que El Resplandor de Stephen King era una mala novela y que entonces él podía hacer una buena película. Y claro, era el rollo, hay una imposibilidad de adaptar una muy buena novela o algo que el escritor se ha planteado exclusivamente en el medio literario, que me refiero también a vanguardias literarias del siglo XX. Por ejemplo, también William Faulkner, El ruido de la furia, la gracia es que tú no veas al narrador. Yo creo que son novelas que son complicadas cuando
se basan como en el inconsciente de personajes y es como... Lo interesante es que son propias de la literatura y que la vanguardia de literatura se ha planteado hacer obras que no se puedan trasladar a otro medio. Hay novelas más fáciles para adaptar a otros medios porque son novelas que son casi cinematográficas, que son mucha novela que es muy fácil de leer porque no se plantea nada literariamente y entonces así que son muy fáciles. Por ejemplo, Animales Nocturnos de Tom Ford, que está basada en una novela que yo había leído que se llama Tony Susan. Esa es más sencilla de adaptar porque no hay un desafío literario, quiero decirte, que es, o sea... ¿Qué has dicho? Stanley Kubrick no tenía ningún respeto por el autor. Claro, pero hacía lo que le daba la gana después, claro, o sea, le adaptaba igual la idea y después... Pero no le tenía ningún respeto porque él consideraba que eran malas obras. O más o menos, quiero decirte. Sí, pero bueno, no sé hasta qué punto hay que respetar al autor o no, depende de cada yo por mi parte, yo Shakespeare no lo respeto en absoluto, entonces yo me lo pasé, bueno, lo he hecho sin respetarlo. Yo, por ejemplo, eso de lo que planteabas tú de por autor vivo o autor muerto, yo Shakespeare, por ejemplo, no lo respeto, porque además por la posición que tiene Shakespeare es un autor súper consagrado, tampoco necesita que lo respete yo. Y, por ejemplo, sí que en una situación haciendo cómic, El regalo para Kusur, no sé si habéis visto ese libro que es de testimonios de inmigrantes en Barcelona, no sé si habéis leído, es a Costiberri, el Ayuntamiento de Barcelona. Y ahí había como historias que te explicaban inmigrantes. Y eso sí que para mí fue... eso sí que me implicaba y me hacía que me plantease muchas cosas, porque quería respetar absolutamente al personaje. Es que el personaje vivía y era el inmigrante al que le tomaban el testimonio. A eso sí que lo respeto, a esa persona anónima casi. Y en cambio, autores reconsagrados pues me da un poco igual, ¿no? Ya están muertos. ¿Eh? Ya están muertos. No, pero aparte yo también quiero criticar a Shakespeare. Shakespeare es muy problemático por todo lo que conlleva en la época que los... O sea, a mí me gustaba darle la vuelta un poco a Shakespeare y no respetarlo en absoluto. O sea, aparte es que era mucho. Yo creo que el problema es que hablamos de reducción y anécdota, que son las palabras clave. Es decir, lo que habéis hecho es reducir un bestseller, o hay novelas que no son contables porque la anécdota a lo mejor no existe. Y claro. Lo que vais a hacer, que es una narración, necesita contar la anécdota. Pero tú tampoco me crees planteaba- que no existe, o sea, ¿tú crees que no existe? Ya, pero yo por ¿Sabes ejemplo... bien o sabes mal? Ya, pero yo... Ya. Quiero decir, públicas. Orson Welles se compró una novela y utilizó el título. Sí. Además, el título le gustó y luego la novela hizo texto. Y todo el mundo se compraba esa novela, se pensaba que iba a leer la historia de la película. No tenía nada que ver. Compró el título, hizo lo que le dio la gana. Otra cosa es que un bestseller hagas una reducción. Cosa que a mí me parece muy loca, por si haces un bestseller es que lo puede leer todo el mundo. ¿Para qué? Sí, Tony, Sí, la ¿qué tenías que si puede ser una construcción que tú haces a partir de... Es que siempre, a ver, pero que digamos que... No, pero tienes que tener en cuenta que siempre, aunque sea muy fiel al final, tú siempre haces una deconstrucción, siempre. Que allí está el tema, o sea, que es la clave, ¿no? Y lo que intento decir es que no consigo imaginar, o sea, que digamos que estaba pensando cuál sería difícilmente adaptable. La rayuela puede ser, pero la rayuela, a pesar de ser experimental y cuesta adaptarla, se puede adaptar. Sí, yo creo que se puede Que adaptar allí está todo. el tema, o sea, es que yo estoy, cada vez que estaba pensando en... Pero ahí sería una mala adaptación. No, porque sería que te caería con el anecdótico de la rayuela, ¿sabes? pero Que sería, es no, interesante. Marcos, es que me refiero a que estas novelas son interesantes literariamente, el lenguaje de literario, pero la anécdota no es nada interesante. Es que no sería una anécdota, sería trasladar en lenguaje expresivo visual el punto de interés que no sería equivalente, sería un equivalente de sensaciones a lo que te intenta transmitir la novela, pero que digamos que será algo completamente diferente, pero que allí volvemos al tema. Es lo interesante. O sea, que digamos que... Yo creo que yo honestamente defiendo la idea de que no existe una novela que no se pueda adaptar. Porque se puede adaptar todo, pero hecho, claro, se puede hacer si una me mala permites adaptación. un momento, sí. Es que no sería una mala adaptación, sería algo distinto. Es que, ¿pero qué quiere decir una mala adaptación?
quiero decir que tampoco lo necesita. Es que son obras inadaptables, porque la base Pero de esa obra, no, porque por ejemplo, quiero decir, una novela que empieza, era un día soleado, esas, quiero decir que es muy fácil aplicarlo a cualquier otro medio, Pero a ver, porque no tiene James mucha Joyce, o sustancia. sea, James Joyce, ¿tiene una narración dentro? Sí, ¿no? ¿De cuál? O sea, James Joyce le está pasando algo a alguien en un día, o sea Es que pero no sé, tú dices el Ulises, pero... Ulises, claro. Pero sí. sería un horror verlo, ¿sabes? Como de... Pero ¿cómo como puedes real, saber esto? porque él juega con, además en el Ulises juega con diferentes lenguajes. El de teatro, utiliza... Ya, pero tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, lo que él hace, las diferencias de lenguaje que está buscando a nivel de juegos lingüísticos, tú lo que te puedes proponer juegos visuales diferentes. Sí, pero harás una ¿sabes? obra que no... No lo puedes saber eso. Yo creo que en ese punto es que entonces que no hace falta que la adaptes, ¿sabes? Quiero No decir, sé, tú puedes yo coger estoy- referencias, cómo funciona Joyce y... Santiago quiere añadir algo por Sí, ahí, me gustaría brevemente, escuchar. que estamos No, acabando. es que estoy de acuerdo creo que se puede intentar, con el caso de Joyce, por ejemplo, porque lo que sí que estructuralmente hay una estructura muy Claro. clara. Sí, este es un tío que va a pasar. Pero estás hablando de Ulises, pero al final Joyce sí que no hay ninguna estructura. Hombre, eso sí, eso ya es. ¿Alguien ha leído Viva mi dueño? O sea, ¿Cuál? yo sí, ¿Cuál? Valle Inclán, Ah, Viva y mi dueño. ni siquiera sé leído de qué va, del todo. O sea, Ah, sé vale. de qué va. O sea, va de la guerra, de Saudí, o sea, del especialistas históricos y tal. Sí, los Pero está carlistas. desestructurado. Incluso está desestructurado dentro de los párrafos. Pero por el mero hecho de que tú me puedas decir de que va de algo, quiere decir de que se puede hacer algo. Pero es que si miras Joyce no vale ¿Entendéis? nada. O sea, Claro, ese es el ya, problema. Es que yo ahí sí que Sí, estoy casi sí. de acuerdo que, o sea, bueno, no sé. Bueno, a lo mejor es simplemente porque yo la he leído y quiero mucho a Valle Inclán. Ya, Igual simplemente que cada uno de nosotros puede pensar que se puede hacer en una manera y puede salir bien, y otros dicen no se puede hacer porque no saldría bien. O sea que al final siempre estamos en Sí. hay un cómic malo o hay un cómic bueno. Que este cómic que lo haya escrito un guionista o que lo haya escrito un escritor y de este libro sacas una historia, no cambia nada. O sea, yo creo que el amigo tuyo que te ha dicho que las adaptaciones son buenas es porque es guionista. O sea, que, No, le eran quita, malísimas, dijo que eran malísimas. que le quita trabajo. No, Sí, pero Bueno, ¿estáis estamos- a favor estamos- de las novelizaciones de películas? Eso es un horror. Coño, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque es un horror y porque es el rollo mainstream. Creo que se ha acabado y esto era para... Sí, yo quería, si Pablo quería añadir algo, y si no, que- Sí, muy brevemente, que quizá una de las claves, que es una de las cosas que me obsesionan, es si nos preguntamos para qué, o sea, el sentido de hacerlo. Quiero decir, por ejemplo, la máscara cultural, si yo como cineasta o como dibujante de cómic o tal, me interesa un tema tal, pero por ejemplo no tengo ciertos recursos para hacerlo, pero hay una novela que exactamente trata el tema o la emoción o como quieras llamarlo, que yo me pongo esa máscara de esa novela, hago la adaptación. Acabaría siendo realmente, pues eso, mi lectura, mi otra cosa. Entonces, en el sentido, quizás sea una pregunta fundamental, ¿para qué vamos a adaptar eso? O sea, ¿tiene sentido hacer una adaptación de eso? Claro. Quizás sea otra clave, ¿no? Porque, Sí, la cosa es que sobre todo teniendo en cuenta tener la saturación que hay de todo. o tiene sea, que tener sentido, porque, Claro. pero tiene que tener sentido siempre. O sea, yo si me quedo un año o un año y medio a trabajar cada día en una novela, cuando termino aquella novela gráfica, tengo que estar orgulloso de ella. O sea, he perdido mi año y medio si he hecho algo en que no creo. No, claro. Pero, Entonces, que venga de un libro, que se pueda hacer una adaptación de cualquier libro, yo creo que sí. Luego, es posible que sea que igual lo has hecho mal. Bueno, sí, es posible. O puede que tú lo hayas hecho, crees que lo has hecho bien y a alguien no le gusta. Sí, también. Pero Sí, es pero que lo por bonito es eso, es claro, que pero cada por uno sentido- pueda Por sentido dar también su quiero opinión. yo decir como la oportunidad, ¿no? Imagínate que hay una novela que toca algún tema que ahora está candente y entonces tú haces esa adaptación porque como resucitas esa reflexión de ese autor y la pones ahí
tu cómic tal. O sea, ese tipo de sentido de si Ya, pero ¿sabes qué realmente, sentido? Hay un sentido que es comercial. como decía Cuadrado, ¿no? Si merece la pena matar un Pero árbol si lo para vendes esto, es ¿no? comercial. No, que hay un sentido comercial, quiere decir, para la editorial Planeta le va mejor decir, mira, Patria, que ya es un éxito, No, yo novela. de sentido Digo, comercial no hablaba, claro. Ya, pero yo hablo porque yo creo que es muy importante en estas adaptaciones, porque hay muchas adaptaciones que se realizan solo porque hay un sentido... Hombre, claro, pero Claro. Bueno, esas adaptaciones ahora no me venían ni a la cabeza. Tenemos que claro, dejarlo aquí, hay eso es otra otra mesa cosa. Para el después. año que viene la repetimos. Ha sido muy interesante y independientemente de toda esta disquisición final, lo que está claro es que tenemos aquí 4 obras muy importantes, que animo al público que no los conozca alguna de ellas a leerlas, a acercarse a ellas, a estos 4 artistas muy diferentes, pero todos muy interesantes, como hemos visto, como habéis visto, por su gran cantidad de ideas y de opiniones y de esa especie de esta confrontación final que yo creo que ha sido muy divertida y muy enriquecedora. Muchas gracias por estar aquí.